Muy buenas tardes, querida audiencia que le gusta escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la semana pasada estamos viendo un tema muy importante que se llama las pruebas, también llamadas tentaciones. Ya vimos pues cómo el pueblo de Israel fue probado. Y también nos dice que cuando aceptamos correctamente las pruebas, tendremos mucha ganancia. Vamos a seguir en este tema con el libro de Segunda de Corintios. Vamos a ver en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice así en la Biblia NBI, dice así: con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado. Por consideración ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí nos dice el apóstol Pablo que está escribiendo a la iglesia de Corintios. Y le quiero decir que la iglesia de Corintios tenía una particularidad. Era una iglesia que Pablo la reconoció como iglesia carnal. Una iglesia donde habían reclamos, donde habían peleas, donde habían contiendas. O sea, eran niños en Cristo, no habían crecido. Y a ellos pues se dirigía el apóstol Pablo. Y en esta parte les estaba diciendo cómo deben actuar cuando dentro de la iglesia hay una persona que falla, que peca, ¿no? Entonces, para que nosotros veamos pues que no es solamente de juzgar, sino que más bien tenemos que aprender a perdonar. Veamos desde el 8, dice así: por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él, hacia una persona que había fallado. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Este hombre estaba dentro de la congregación, se había portado mal, y Pablo les escribe para que les dice, porque esto también es una prueba. Sabe que nosotros estamos en continua prueba, siempre. Si tenemos bienes económicos, estamos en prueba. Dejamos que el corazón se enorgullezca y comenzamos a jactarnos, no pasamos la prueba bien. O en el tiempo de la abundancia, ayudamos al que podemos, colaboramos, sembramos en el reino, entonces pasamos la prueba bien. Y sembramos con gozo, buscamos la manera, a ver, ¿en qué puedo ayudar? Sé que hay una persona enferma en tal lugar, no importa si lo conozco o no lo conozco, si en mis medios está de ayudarlo, pues yo lo hago. Estoy pasando una prueba con gozo. Por eso dice, Pablo les decía y les recordaba que a ustedes, a quienes perdonen, yo también les perdono. De hecho, si algo había que perdonar, yo ya les perdoné. Mire, los corintios no se portaron bien con Pablo. Ellos, como tenían esa forma fea de ser, no habían madurado, no se portaron bien. Dice, por consideración ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que el enemigo está tras nuestra. Una falla nuestra, para él tiene un motivo para acusarnos delante de Dios y decir, a ver, a Julana no la puedes bendecir. Ella es mezquina, ella no quiere perdonar. Esos son los argumentos que nosotros le damos al enemigo. Y Dios no puede bendecirnos, ¿por qué? Porque Él es justo. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Vamos a ver. Ahora vamos al capítulo 8 del mismo Corintio. Y dice así. Aquí hay un título en mi Biblia, no sé en la suya, que dice estímulo a la generosidad. Porque, como yo le digo, los corintios no eran muy generosos. Y Pablo les estaba estimulando, ¿no? Dice ahora, desde el 1, ¿no? Ahora pues, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron
espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Mire, que esta gente de Macedonia, cómo ellos entendieron, ¿no? Dice que, y Dios por eso les dio una gracia, porque en la prueba más difícil, en el tiempo de escasez, ¿se acuerda del COVID? En el tiempo del COVID, el COVID fue para probar nuestro corazón y nuestra obediencia, y también nuestra generosidad. En el COVID se vio que mucha gente se preocupó por el pueblo, que el del campo especialmente, se preocupó por los del pueblo que no estaban trabajando y traían sus productos a regalar, no a vender. Sabían que no tenían dinero, pero ellos, como esta gente de Macedonia, como dice Pablo, que en medio de su tremenda situación económica, ¿y qué dice? Que dieron con desbordante alegría. O sea, ellos entendieron que el dar iba a traer bendición a su vida y querían, quiero dar más. ¿Para qué más me necesitan? ¿En qué más puedo ayudar? ¿Qué más puedo dar? Eso Dios lo ve con gozo. Y Él dice, soy testigo, como ellos decían y nos rogaban con insistencia. Ay, permítanos ayudar, queremos meter la mano. ¿Qué podemos hacer? Que esa es una gente con un corazón tan generoso que ellos rogaban que los dejaran ayudar. Entonces, prueba de su escasez de ese tiempo, la pasaron con gozo. Nunca se dieron cuenta que les hacía falta. ¿Por qué? Porque de lo poco que tenían, daban. Y usted sabe que cuando uno da de lo poco, Dios le da. No es de dar cuando tenemos mucho que nos sobra. Ahí también estamos en prueba y también el Señor está probando nuestro corazón. Si nos llenamos de orgullo y decimos, este vago no tiene porque no trabaja, pero yo tengo porque trabajo, porque soy inteligente, porque soy esforzado, a mí no me hace falta. No, estamos esa prueba del tener, tenemos que pasarla con gozo, aprendiendo a estos hermanos de Macedonia. Y por último, les voy a leer el versículo 24 del mismo capítulo 8 para terminar. Dice, por tanto, den a esos hombres una prueba de su amor y muéstrense por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque Pablo había enviado, Pablo parece que ya estaba preso, envió a su discípulo Tito para que vaya a ayudarles, a instruirlos, a enseñarles la palabra. Y dice pues que ellos, los corintios, él les hablaba que cuidado se vayan a portar mal. Por ejemplo, dice en el versículo 19, además las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que ministramos este generoso donativo. Procuramos hacer lo correcto, no solo delante de Dios, sino también delante de los demás. Con ello, les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora más por la confianza que tienen ustedes. ¿Quién se llamaba? Era Tito. En cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Y el versículo que vamos, por tanto, den a esos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio de las iglesias. Ya la iglesia de Corintio ya había cambiado, ya había aprendido la lección. Y pues, para saber si en verdad habían cambiado, pues Pablo mandó a sus hombres
a que les instruyan y ellos tenían que preocuparse del bienestar familiar, de su salud y de todo. Entonces, Pablo decía que ellos tendrían que esta prueba. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor. ¿Cómo se da la prueba de su amor? De cuando amamos a alguien, ayudamos, colaboramos, nos interesamos por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, amaos unos a otros como yo mismo. Bueno, espero que esta pequeña enseñanza les sirva para bien y para la próxima semana. Dios mediante estaremos continuando. Bendiciones.